Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de patronaje digital. Soy Pilar Caicedo y hoy quiero compartirles mi metodología para realizar el básico de la manga en OptiText. Como ya muchos de ustedes saben, OptiText nos permite una gran cantidad de posibilidades para realizar un mismo proceso. Pero como patronistas debemos procurar siempre la manera más práctica, rápida y precisa de hacer nuestros patrones. Para el desarrollo de este patrón, tomen nota de las siguientes herramientas y atajos que vamos a utilizar. Dentro de las herramientas están la ventana Comparar largos, que vamos a llamar con la tecla 5. Herramienta Crear paralela con la tecla P. Herramienta Dibujar con la tecla D. Vamos a utilizar una función que se llama largo del segmento y esta función la vamos a encontrar en el menú principal, opción Diseño. Herramienta Punto con la tecla O, Arco, tecla A, Mover punto, tecla M, Construir pieza, tecla B, Delinear segmento, teclas Control más B. Y por último, el piquete con la tecla N. Por otra parte, antes de empezar, necesitamos tener a la mano las medidas que vamos a utilizar. Las medidas que se requieren son el recorrido de la sisa de la blusa, delantero más posterior, el largo de la manga, la altura de copa, altura de codo y contorno de puño. Ahora bien, para realizar el básico de la manga debemos tener listo el patrón de la blusa. En este caso yo voy a trabajar con el básico de la blusa talla 8 que como ven ya tengo aquí abierto. Voy a acomodar estos básicos aquí a mano izquierda porque aquí a su derecha ustedes van a encontrar los valores que yo voy a utilizar para realizar este patrón. Largo de manga 58 centímetros, altura de copa 12 centímetros, altura de codo 32.5 centímetros, contorno de puño 22 centímetros. Y con relación al recorrido de la sisa, debemos recordar que esta es una medida variable que depende del diseño y de la forma que cada patronista le haya dado al desarrollo de la blusa que esté realizando. La forma de obtener esta medida será el primer paso para realizar este patrón, ya que se requiere para trazar el rectángulo base. Ok, vamos a empezar. Yo voy a cerrar estas ventanas de piezas, la ventana de piezas y la caja de herramientas para que ustedes tengan mayor visibilidad. Dijimos entonces que el primer paso es tomar la medida del recorrido de la sisa del delantero y del posterior. Para esto podemos utilizar la herramienta Medir, que se llama con las teclas Control D de dedo, o en las herramientas icono que encontramos acá en las barras de herramientas, sería este icono que está aquí, que es como una especie de reglita. Pero yo voy a utilizar la ventana que se llama Comparar largos para evitar pues el proceso de sumar y tener que anotar y todo ese tema. Entonces abro la ventana Comparar largos con el número 5. ¿Cómo se utiliza esta ventana? Primero que todo debemos tener activada la herramienta de selección. La herramienta de selección es la flechita que yo estoy moviendo. Si por alguna razón ustedes tienen alguna otra herramienta, recuerden que la pueden activar dando clic aquí en los iconos o simplemente con la tecla Z. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el segmento. Voy a empezar por el delantero. ¿Cómo se selecciona con la herramienta de selección? Clic sostenido y soltamos acá en la sisa. Miren que el proceso de selección es en sentido de manecillas del reloj, eso no se nos puede olvidar.
¿Cómo me doy cuenta de que la selección es correcta? Porque todos los punticos que hacen parte de ese segmento quedaron encerrados, ya sea por un cuadrito o un circulito, dependiendo del tipo de punto. Una vez haya hecho la selección, voy a dar clic en la ventana Comparar largos en el botón Más. Ya aquí me aparece la medida. Entonces, como es personalizado, ojo, no les tiene que dar exactamente igual a mí. Listo, vamos entonces a la medida del posterior. Como es manecillas del reloj, el proceso va a ser diferente, desde la sisa hacia el hombro. Entonces, clic sostenido en la sisa y soltamos en el hombro. Vemos entonces que los punticos nos quedaron seleccionados y damos clic en el botón más. Listo, entonces la primera columna es 21.72, corresponde a la medida de la sisa delantera y la segunda medida 21.45, sisa del posterior. La suma de estos dos recorridos me da 43.18. Ahora vamos a tener en cuenta algo y es que hay varias metodologías para trazar el básico de la manga. Yo lo hago tomando la medida del recorrido de la sisa. Sin embargo, hay personas que no toman este recorrido, sino que lo que hacen es como trazar una línea recta desde este punto del hombro derecho hasta la sisa. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta una cosita. Aquí en la ventana de comparar largos, tenemos esta opción largo y aquí hay una pestaña. Vamos a abrir esta pestaña. Yo lo tengo con la opción de a lo largo del contorno. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar esta medida a lo largo del contorno, a lo largo del segmento. Para el caso de las personas que hagan uso de la otra metodología que es línea recta, lo que harían sería escoger esta opción que se llama a lo largo de la recta. ¿Listo? Entonces yo voy a darle aquí clic para que veamos entonces el cambio que da. Miren que ya no me mide lo que medía ahorita, sino que el valor obviamente es mucho más pequeño porque está midiendo en línea recta. Sin embargo, esta metodología la he visto y también funciona. Pero yo lo voy a manejar entonces a lo largo del contorno. Entonces ya tengo aquí la suma del delantero más el posterior. Es decir, ya tengo los valores para el rectángulo. Voy a bajar esto para que no me ocupe tanto espacio. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas del rectángulo? Me voy a ir al menú principal, pieza, nueva pieza, crear rectángulo. El ancho entonces va a ser la medida que me dio en el total o el subtotal de la ventana comparar largos. En mi caso da 43.18. Entonces ancho 43.18. Y el largo sería entonces el largo de la manga, que la medida que voy a utilizar es de 58 centímetros y le doy OK. Una vez hayamos creado el rectángulo, a mí me gusta personalmente habilitar las medidas, aunque aquí de pronto es evidente saber cuál es el ancho y cuál es el largo, pero de todas formas las voy a habilitar para mostrarles algo. Entonces las medidas las activamos con F8 o dependiendo del teclado que ustedes tengan sería FN F8. Ok, entonces de esta manera yo puedo confirmar aquí que el ancho efectivamente es 43.18, que es la medida que tengo en el subtotal, y que el largo es el largo de la manga. Si por alguna razón, depende de la versión del programa que usted esté utilizando, podría llegar a quedarles el básico o el rectángulo, perdón, de esta manera. ¿Sí? En ese caso, lo que hacemos, bueno, a mí me gusta trabajar el patrón de forma vertical, entonces en este caso lo que haríamos, en caso de que usted lo tenga horizontal, sería rotarlo con los signos de interrogación, cualquiera de los dos signos de interrogación, abrir o cerrar. Listo, ya lo tengo vertical,
el siguiente paso entonces va a ser cambiar la dirección del hilo de tela. ¿Cómo hacemos para cambiar la dirección del hilo de tela? Voy a abrir la herramienta dirección del hilo de tela con la tecla cerrar llave. Y lo que hago entonces es seleccionar un tramo vertical del rectángulo. Yo voy a seleccionar de este punto a este punto. Y una vez he cambiado la dirección, lo que hago es ajustar el hilo de tela con las teclas control cerrar llave. Si quiero deshabilitar nuevamente las medidas, otra vez utilizaría F8 o FNF8, dependiendo del teclado. Listo, entonces ya tengo el rectángulo, lo tengo en la dirección correcta con el hilo de tela correcto. El siguiente paso entonces es trazar la altura de copa. Para la altura de copa, la idea es crear una línea que sea paralela a esta superior. Por eso yo voy a utilizar herramienta crear paralela que abro con la tecla P. La idea entonces es seleccionar también este segmento superior en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces sería de izquierda a derecha. Distancia 12 centímetros y le doy OK. A todas estas ventanas le voy a decir que sí. Ahora, para la altura de codo voy a seleccionar el mismo segmento en sentido de las manecillas del reloj, pero entonces en la distancia yo le voy a colocar 32.5 y le damos OK. Listo, entonces ya tenemos nuestro rectángulo base, tenemos la línea de la altura de copa y la altura de codo. Ahora vamos a dividir este rectángulo por la mitad de manera vertical. Para eso entonces voy a utilizar herramienta dibujar con la tecla D. Y la idea entonces es dar clic sobre esta línea superior en cualquier parte más o menos centradito, no importa exactamente la ubicación. ¿Por qué razón? Porque como quiero ubicar esa línea justo en la mitad de este segmento, entonces como es en la mitad, en proporcional le voy a escribir 0.5, que es la mitad de una unidad, y le doy OK. Le doy sí y estoy segura y sí. Ahora, para direccionar esta línea exactamente hacia abajo que me quede derecha, entonces vamos a presionar la tecla F2 o FNF2 dependiendo de su teclado y vamos a escoger la flecha que está en dirección hacia abajo. Le damos OK. También crear puntos sobre el contorno enganchado, le vamos a decir que sí y esto está seguro de crear una conexión y le decimos que sí. Soltamos herramienta con la tecla Z. Si queremos activamos otra vez las medidas y vemos que nos quedó exactamente en la mitad. En mi caso es 21.59 y 21.59. Las voy a deshabilitar otra vez. El siguiente paso entonces, ¿qué va a hacer? Trazar las líneas a través de las cuales se va a realizar la bocamanga. En ese caso voy a utilizar herramienta dibujar con la tecla D y voy a dar clic en este punto central y le doy OK. ¿Estoy segura de crear conexión? Sí. Y voy a terminar esta línea sin importarme la distancia. La voy a poner exactamente sobre la línea de altura de copa. No me importa todavía la medida. Es más, en esta ventana no voy a dar valores y le voy a dar OK. También crear puntos sobre el contorno enganchado, le voy a decir que sí. ¿Está segura de crear conexión? Y le digo que sí.
y suelto con la Z. ¿Qué voy a hacer ahora? Se supone que esta línea debe medir exactamente la mitad de este subtotal. Yo ya tengo esa medida y la podemos ver de esta manera. Voy a activar las medidas del rectángulo y se supone que esta línea debe medir exactamente el valor que tengamos acá arriba. O sea, que debe medir, en mi caso, 21.59. ¿Cómo hago para modificar el largo de esta línea? Me voy a ir entonces al menú principal, diseño, largo del segmento, y aquí me dice que la línea actualmente me está midiendo 19.13 centímetros. Yo le voy a cambiar el valor y le voy a ingresar entonces aquí 21.59. Ahora, antes de dar OK, tenemos que decirle por dónde debe hacer la corrección de esta medida. Recordemos que nosotros hicimos esa línea desde acá, desde la parte central, parte superior, hasta acá. Es decir, este fue el primer punto y este fue el último punto. ¿Por dónde deseamos hacer la corrección de la medida? Por el último punto, ¿sí? La idea es que esto se me mueva aquí de manera horizontal hasta que me dé 21.59. Entonces, primero, último, entonces voy a escoger última y como el movimiento va a ser horizontal, entonces doy clic en última horizontal. Después de dar la selección allí, le voy a dar clic en el botón OK. ¿Cómo sé yo entonces que esta medida o esta línea ya me quedó bien? Habilitemos las medidas internas las habilitamos con Shift F8 o dependiendo del teclado, Shift Fn F8. Entonces miren que aquí me da exactamente 21.59, lo mismo que dice acá arriba. Ok, lo mismo voy a hacer al otro lado. Entonces, dibujar, me voy aquí a la parte central, ok, le digo que sí, y no importa la medida que de acá, y cierro. También crear puntos sobre el contorno enganchado, sí y sí. Suelto con Z, me voy a diseño, largo del segmento, cambio aquí el valor 21.59. Como seleccioné acá primero, este punto también sigue siendo último y es última horizontal y le doy OK. Entonces miren que ya ambos lados me miden 21.59. Ya tenemos entonces parte de la bocamanga. Ahora me voy a trazar la línea del brazo, ¿sí? Para eso entonces necesitamos ubicar acá el punto del ancho del contorno de puño. Para el contorno de puño, las medidas que estoy utilizando es de 22 centímetros, es decir, que a cada lado debe medir 11. Entonces yo voy a tomar la herramienta dibujar con la D, doy clic en este punto, voy a empezar por aquí por el lado izquierdo, OK, le digo que estoy segura de crear conexión y ahora lo que hago es, a partir del centro me ubico cerca por el lado izquierdo, cerca de este punto, y en el menor valor absoluto, entre estos dos valores, el menor, voy a ingresar 11 centímetros y le doy OK. Z para soltar herramienta y ahí tengo los 11 centímetros. Ahora me voy al lado derecho, herramienta dibujar con D, clic en este punto, OK, estoy segura de crear conexión, ubico el punto del centro, pero ahora me voy al lado derecho, cerca al punto, entre los dos valores absolutos, el menor, 11, y le damos OK. Listo. Ya le vamos viendo un poco de forma. El siguiente paso entonces es
dar la forma de la boca manga. Para eso entonces voy a ubicar un punto escalado en cada una de estas líneas, justo en la mitad. Entonces, con la herramienta punto, tecla O, voy a dar clic, no importa dónde porque como el punto va en la mitad, para que me quede exactamente en la mitad, la idea es que en proporcional quede 0.5 o 0.5, no importa cuántos ceros haya hacia la derecha, el caso es que es 0.5, ¿listo? Y vamos a darle entonces en tipo de punto escalado y también vamos a activar de una vez la curva porque esta forma que vamos a crear aquí es curva y le doy OK. Aquí me dio un tris diferente, pero no es realmente gran cosa. Es mucho menos de 1 milímetro, entonces no me voy a preocupar por eso. Ahora, al otro lado, al lado derecho, hago lo mismo. Proporcional, 0.5, escalado, curva y OK. Listo. Ahora, vamos a dar entonces la forma. Yo voy a ubicar esto de esta manera. Voy a desactivar las medidas para que no quede tan lleno. Entonces con F8 y Shift F8 para las internas. Las voy a acomodar en esta posición ¿por qué razón? Yo tengo aquí el delantero y tengo acá el posterior. Entonces yo voy a asumir que este lado va a ser el delantero y que este lado va a ser el posterior. Entonces los valores que voy a dar aquí para la curva son, voy a subir aquí 1 centímetro, este lo dejo quieto y voy a bajar acá 1 centímetro. La herramienta que voy a utilizar para trazar estas curvas va a ser la herramienta arco con la tecla A. Antes de utilizar la herramienta, yo debo tener seleccionada la línea que voy a arquear. Las líneas internas se seleccionan simplemente con un clic. Cuando doy clic, se me encierra como la línea en un rectángulo o en una cuadrícula punteada. Entonces, después de que ya está seleccionado, ahora sí llamo o abro la herramienta arco con la tecla A y lo que voy a empezar por la parte superior. Entonces doy clic desde el centro, OK, hasta la parte superior, OK, y voy a subir. ¿Cuánto le voy a dar en distancia? 1. Número de puntos, le voy a dar 1. Son los puntos que voy a crear a lo largo de esta curva. Yo solamente voy a necesitar un solo puntico y le doy OK. Y ahí ya le voy viendo la forma. Ahora para la parte de acá abajo sería desde este punto que está sobre la altura de copa, OK. Aquí le voy a dar OK. Luego me voy al punto central, le doy OK y voy a entrar y doy clic. ¿Cuánto le voy a colocar en distancia? 1. Número de puntos a lo largo de este segmento, un solo puntico. Y le doy OK. Listo, entonces ya tengo el lado delantero. Para el posterior vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar herramienta arco. Pero recuerden, para poder utilizar esta herramienta, lo primero que debemos hacer es seleccionar la línea. Y esa línea se selecciona con un clic, pero con la herramienta de selección. Entonces yo tengo que soltar esta herramienta, voy a soltarla con Z, doy clic sobre la línea y ahora sí vuelvo a llamar arco. Selecciono entonces desde la parte superior en el centro hasta la mitad de la línea. Entonces clic, OK. Me voy aquí al centro, le doy clic, OK, y voy a subir. Como es el posterior, lo que voy a hacer es subir 1.5. Número de puntos sobre esa curva, un solo puntico y le voy a dar OK. Listo. Para la parte de abajo, desde el centro hasta el punto que está sobre la altura de
de copa. Entonces doy clic en el centro, ok, clic en este punto, ok, y acá voy a entrar. Distancia, aquí sí solamente es 0.5. Número de puntos en esa curva o en ese arco, un solo puntico y le doy ok. Listo. ¿Qué me falta aquí? En la parte del centro voy a subir de manera perpendicular 0.5 centímetros. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese movimiento? Con la tecla M, mover punto. Entonces, M, y voy a dar clic en este punto y me voy a venir de forma perpendicular. Como este movimiento no es ni horizontal ni vertical, sino perpendicular, entonces voy a escoger esta opción. Cambio esto aquí y le ingreso el 0.5 y le doy OK. Listo, entonces miren que ahí ya tengo prácticamente el básico de la manga. ¿Cuál es el siguiente paso? Construir esta pieza o hacer el despiece. Yo les di dos opciones, B, construir pieza o control B, delinear segmento. Yo empiezo utilizando construir pieza por si me funciona. Si no, recurro a delinear segmento. Entonces voy a empezar con construir a ver cómo me va. Perfecto. A veces esta herramienta me selecciona más de lo que debe seleccionar. Entonces, en ese caso, recurro a la otra herramienta que es delinear segmento. Listo, entonces aquí me trazo bien. Lo que hago entonces es confirmar con otro clic en la parte de adentro, clic, Z, y arrastro la pieza con clic sostenido. Entonces voy a mover esta manga y se supone que esta manga debería, ya el patrón como tal es este. Y estas líneas que me quedaron por fuera las voy a recortar con una herramienta que se llama podar, que abrimos con las teclas Shift T. Y lo que hago es dar clic sobre estos excedentes. Y de esta manera me queda entonces el básico de la manga. Para terminar, lo que voy a hacer es colocar un piquete en este punto que corresponde al delantero. De esa manera, cuando cortemos nuestros patrones y la tela, pues no nos vamos a confundir a la hora de confeccionar. Entonces, con la tecla N voy a dar clic exactamente en este punto. Este piquete me indica que este lado es el delantero. Y por último, voy a dar clic en este punto de acá arriba y voy a dar doble clic y le voy a colocar aquí curvo para que me suavice un poquito acá arriba, y lo que hago entonces es como eliminar algunos de estos punticos los voy seleccionando y les doy suprimir hasta que yo vea que ha suavizado y que ha quedado bien. ¿Listo? Simplemente clic y suprimir. Y elimino los puntos que considere necesarios. Aquí ya me quedó el básico de la manga. Voy a dar doble clic para dar entonces la información. Le voy a colocar básico, manga y listo. Bueno chicos, así queda el básico de la manga. Me gustaría recibir sus opiniones con respecto a este método, saber si realmente les gustó. Espero leer sus comentarios y nos vemos en un próximo tutorial. Bendiciones a todos.